Hola, mi nombre es Karen Juliana Hernández García, y hoy quiero presentarles un análisis del caso Cominosas y responderemos a una serie de preguntas sobre la situación de un trabajador que fue despedido debido a una enfermedad degenerativa. Comenzamos a leer el caso para entender el contexto. Un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción, Cominosas. Al momento de la contratación, se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud, EPS, al Fondo de Pensiones, AFP, y se le informó a que Aseguradora de Riesgos Laborales, ARL, estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable, y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y, por lo tanto, no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna, sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador, justificando su decisión de la siguiente manera. 1. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. 2. La enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. 3. Es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opine la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, laboral o común. ¿Puede la empresa despedir con justa causa al trabajador? La empresa alega que el despido es justificado debido a que la enfermedad es de origen común y que el trabajador la presentaba antes de ingresar. Sin embargo, según el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, el despido de un trabajador en situación de incapacidad o con problemas de salud debe cumplir ciertas normas de protección. Específicamente, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 prohíbe el despido de trabajadores con alguna limitación física o mental que afecte su desempeño, salvo que exista una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Además, la Corte Constitucional de Colombia, en varias sentencias, como la T-198 de 2006, ha establecido que los trabajadores que padecen enfermedades de origen común tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada y no pueden ser despedidos sin justa causa y sin la autorización mencionada, ya que esto vulneraría el derecho a la dignidad y a la igualdad en el empleo. Por lo tanto, en este caso, el despido sin esta autorización sería considerado injustificado. Examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. El trabajador tiene el derecho de demandar a la empresa por despido injustificado, argumentando que su condición de salud le otorga una estabilidad laboral reforzada. En caso de proceder la demanda, y basándose en la Ley 361 de 1997, el trabajador podría solicitar reintegro a su puesto de trabajo, indemnización por despido injustificado, la cual debe cubrir los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta su reincorporación o el pago de una compensación adecuada. Adicionalmente, en sentencias como la T-519 de 2003, la Corte Constitucional ha enfatizado que un despido que vulnere los derechos de un trabajador con limitaciones de salud debe ser sancionado, y la empresa puede ser condenada a pagar una indemnización equivalente a 180 días de salario, como establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella. Sí, la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador. Esto sucede cuando se determina que el despido fue injustificado o discriminatorio. La estabilidad laboral reforzada en Colombia implica que si un trabajador en situación de discapacidad o incapacidad es despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo, el empleador puede ser obligado a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Esta obligación de reintegro se fundamenta en la protección del derecho a la igualdad y en la necesidad de evitar la discriminación por motivos de salud, como lo dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 13. Además, la empresa tendría que asumir los gastos de seguridad social y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de desvinculación, lo cual puede representar un costo significativo. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. En este caso, la protección por fuero laboral reforzado es viable debido a que el trabajador presenta una enfermedad degenerativa que limita sus posibilidades laborales. La Ley 361 de 1997 establece que las personas en situación de discapacidad, o con limitaciones físicas o mentales, no pueden ser despedidas sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.
Esta protección tiene consecuencias importantes para el empleador. Si el despido es declarado nulo por falta de la autorización mencionada, la empresa deberá reintegrar al trabajador a su posición laboral, pagarle los salarios y prestaciones que haya dejado de recibir desde la fecha del despido, asumir las sanciones correspondientes por despido discriminatorio. En este sentido, el despido sin justificación y sin autorización puede traer sanciones económicas significativas para la empresa, además de obligarla a restituir al trabajador en sus derechos laborales. En conclusión, el caso de Cominosas resalta la importancia de proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de salud vulnerables. La empresa debería haber considerado las normas que amparan a los trabajadores con limitaciones de salud antes de proceder con el despido. Es crucial para las organizaciones respetar las disposiciones legales que buscan evitar la discriminación y garantizar la estabilidad laboral de sus empleados en condiciones especiales, evitando así sanciones y posibles conflictos legales. Muchas gracias.